Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, amigues? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, su podcast de Jotos, por Jotos y para Jotos, Pecatoribus. Eh, Hoy, bueno, me acompaña como siempre mi querido Ignacio y hoy tenemos a un invitado muy especial al que yo admiro y quiero muchísimo. En vivo y en directo desde Colima, la hermosa, está Irving Radillo, que es maestro, miembro del colectivo Disidente y que nos va a hablar de un compatriota suyo, de un activista y correligionario también, que es Max Mejía. Hola Irving, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo Luis, contigo Ignacio, sí, desde acá, desde la calurosa Colima hasta Ciudad de México, pero muy contento de estar por aquí contando chismecitos de la jotería colimense, que luego es poco conocida, no solo la jotería, sino los colimenses en general, pero luego escarbando un poquito en la historia, hubo mucho joto y mucha lesbiana de aquí que se fue para allá e hizo cositas que vamos a ir platicando. Sí, ¿verdad? Colima como que tiene un lugar especial en la historia de la jotería. Ándale. Un lugarcito. Un lugarcito pequeño, pero bonito. Pero muy lindo. No, me encanta justamente ampliar, digamos, estos panoramas porque ya nos hemos ido a siglos, ahora sí que los años 1600, 1700 y bueno, ahora no solo expandirnos temporalmente, sino geográficamente en la República, ¿no? Que en los 1600, 1700 no era México todavía, ahora ya lo es. Y pues estamos justamente el objetivo es ampliar nuestro panorama de las figuras referenciales de la jotería nacional pre y post mexicana. Max Mejía ya por supuesto es figura de la jotería nacional, de la jotería mexicana. Y pues gracias Irving por estar con nosotros en esta reversión de los tiempos pandémicos vía Zoom. Y para hablar justamente sobre esta figura, ¿qué nos puedes contar de Max Mejía? Ay, pues miren, a Max tuve la fortuna de conocerlo, personalmente, por ahí era, yo creo que el 2013 más o menos, yo era todavía un jovencillo que iniciaba en esto del activismo, o justo un año antes había yo comenzado, yo soy de la generación politizada por el Yo Soy 132, pues ya hace tiempito de eso, pero bueno, estaba ahí iniciando, haciendo mis pininos en esto de la militancia, estaba por ahí en un grupo estudiantil y también en una célula ahí socialista que se estaba formando acá en Colima. Y bueno, de Max Mejía, yo creo que muchos de los que escuchan ya tienen cierta referencia y pues él también, aparte de haber sido de Colima, bueno, no exactamente de Colima, ahorita voy a platicar un poquito más sobre eso, pues venía cada tanto porque pues ya él ya estaba viviendo en Tijuana, pero tenía aquí su familia, entonces venía a visitarla y tenía muchos amigos y amigas, pues que eran compañeros ya mayores de nosotros o conocidos, y bueno, en una de esas reuniones él era muy amigo de Ángeles Márquez, que es una camarada ya mayor, y pues nos invitó ahí a tomarnos un café y pues ahí lo conocí. Pues platicábamos, Wow. esta compañera, siempre muy jotera, ella. Feminista, de las primeras feministas socialistas ahí de los años 70, 80, pero ella siempre súper aliada y súper jotera. Su hermano mismo fue Chava Márquez Gileta, un escritor también de algunas novelas jotas y lésbicas de por ahí de los años 80. Y bueno, ella tenía muchos amigos jotos, y pues que ella quería que se conociera a su amigo joto de ya grande con sus nuevos amigos jotos jóvenes y ahí a ver qué platicábamos. Entonces, bueno, tuve la oportunidad. Y aparte, más que solo como pues conocerlo físicamente, que en realidad fue ese momento y no hablamos mucho más, no pudimos profundizar mucho más, pues también siento que ha sido como una figura que de alguna manera ha estado cercana a nosotros o a mí, hablando a lo mejor de manera más individual y particular, porque él está muy presente en mucha gente que de alguna manera nos rodeó a nosotros y que fuimos conociendo a través de esas pláticas con sus excompañeros, con sus amigos, y que pues sí, fue también como doloroso enterarnos en 2015 que murió, pero también fue muy bonito que justo meses después de que murió, pues estos antiguos compañeros suyos pues hayan organizado un homenaje este,
en torno a Max Mejía, un homenaje cultural muy bonito en el que fueron pues esa camada de activistas y militantes de los setentas y luego nosotros así más jóvenes también. Y bueno, fruto de eso es un librito que, bueno, no se va a ver en el podcast, pero bueno, que de los míos, creo que no se ve muy bien, pero bueno, es un librito pues muy padre porque no es tanto una cuestión como de homenaje o como de una historia de Max, sino son como las anécdotas de la misma gente que lo conoció, ¿no? Que lo divide como la época de Max Mejía en Colima, la época de Max Mejía en Ciudad de México y después lo último que hizo ya en Baja Bueno, California. Mm. wow, pues sí, la verdad es que es un personaje que, bueno, yo personalmente también admiro un montón, ¿no? Un verdadero héroe del movimiento de liberación, eh, del movimiento de liberación homosexual de los setentas en la Ciudad de México, en Baja California, en muchos momentos y además, pues uno de los pocos personajes que siempre mantuvo pues la corrección, ¿no? El compromiso con las causas de la izquierda y de la liberación homosexual. Pero bueno, a mí, como historiador y un poco cuadrado, me gusta empezar por el principio, ¿no? ¿Qué sabemos de los primeros años o de los orígenes de Max Mejía? Bueno, Max Mejía nació en un pueblito en las faldas del volcán, que se llama San José del Carmen, que justo de ahí mi familia materna. Entonces, Ah, mira, no, pues sí, más compatriota aún. siento Sí. que a lo mejor si le rasco ahí sale algún Son parentesco. parientes. Ya ven que en pueblitos ahí luego todos son parientes de alguna manera. Pero bueno, como mucha gente del sur de Jalisco, pues se vino a Colima, su familia se vino a Colima y pues es de Colima porque aquí se crió, ¿no? Justo en este librito, hay una anécdota interesante de su tiempo en San José del Carmen, que igual me gustaría como que leerlo porque está curioso. Dice, él Sí. decía que había nacido en San José del Carmen, por la calle Zapagosa, Zapagosa con P. Y yo, no, Max, es la calle Zaragoza. Y él me insistía que en su pueblo el comisario no sabía escribir. E hizo las placas de las calles copiándolas de un oficio que le envió el ayuntamiento. Y se le olvidó el palito de la R y quedó en P. Y todos los chiquillos que iban aprendiendo a leer sabían que la calle era Zapagosa. Entonces, esas Ay, anécdotas, qué bonita anécdota. sí. Y bueno, ya aquí en Colima, ya en la juventud, pensamos en los años 60, en el que esta idea de la teología de la liberación, esta corriente de izquierda dentro de la iglesia, pues existía, ¿no? Entonces había un cura aquí Ujú. que formó un grupo de jóvenes, un grupo cultural que se llamó Centro de Estudio y Reflexión, el CER, y se dedicaban pues a escuchar música, a hacer obras de teatro, leer literatura, etcétera, pero bueno, influidos en este entorno social, académico, más de izquierda, pues de ahí empezaron a politizarse toda esta generación, entre ellos Max, ¿no? Que por Entonces, cierto, para que se ubiquen, es la generación de baby boomers, ¿no? Max Mejía nació, si no me equivoco, en 1949, que por cierto es el mismo año que nació mi papá. En oh, junio del 49, es Tauro, era Tauro. Este, y sí, pues es esta generación que empezó pues eso, a socializarse, a politizarse en los años 60, que les tocó, digamos, muy jovencitos el movimiento del 68, con todos los cambios, no solo políticos, sino culturales eh, de eso. Pero bueno, ahora sí, si quieres, volvamos a la a la vida. anécdota. Sí, sí, justo, fue uno de los fundadores de este grupo, que se llamó SER, este grupo artístico, cultural, un poco político, pero fue no directamente militante, justo en el 69. Y bueno, él era actor desde el inicio, le gustaba el teatro y era bien teatrero, entonces pues hacía cafés literarios, armaban como estos sociogramas, creo que le llamaban, y era como, estaba de moda este tipo de representaciones de algunas anécdotas sociales a través del teatro y de esa manera como generar reflexión y bueno, se presentaban hasta en el Cerezo, en la cárcel, en los barrios, etcétera. Y bueno, poco a poco, pues este ambiente cultural pues lo fue politizando. En el 73, ya había, sobre todo un poco mayores de su generación, ya estaban estudiando en Ciudad de México y habían entrado en contacto con el trotskismo, con esta corriente como socialista de izquierda, un poco menos ortodoxa, y vinieron algunos trotskistas de Ciudad de México acá a Colima y bueno, entraron en contacto con este grupo. Entonces también ahí eso aceleró un poco más la politización y que se
que se consolidó justo cuando muchos de ellos, entre ellos Max, se van a Ciudad de México a estudiar, ¿no? Y con todo el ambiente en Ciudad de México y todo lo que sucedía en los años 70, pues claro, que iba a resultar rojo, ¿no? Pero para ese entonces, al menos lo que dicen sus amigos, que no había salido del closet, que para todos Max era heterosexual, ¿no? Es hasta en Ciudad de México que sale del closet. ¿Qué tiene la Ciudad de México de lo que pasa? ¿Quién sabe qué tiene el agua de esta ciudad? Que no sé. Pero es que justamente creo que era lo que permitía, ¿no? Digo, por más que podrías tener cierta realidad específica y a lo mejor privilegiada en tu lugar de nacimiento y que quizá podrías expresarte con alguna u otra persona, amigos cercanos, familia, muy rara vez, pero posiblemente, finalmente el irte a otro lugar que además era en ese momento, seguía siendo el gran punto urbano del país, casi el único, en sentido de realmente ser, podríamos decir, anónimo, entre comillas, invisible, pensando en este perderse entre tanta gente y poder ser una vez que no te veían como te veían en un lugar mucho más pequeño, como podría ser cualquier otra ciudad o un pueblito más chiquito, ¿no? Entonces es justamente interesante, ¿no? Que la migración, sea definitiva o temporal, siempre posibilita el La salida del closet. encontrarse, podría ser, el encontrarse con uno mismo y salir del closet en este caso, ¿no? O encontrarse de otra manera y ser como, ahora sí que mostrar tus true colors y ser feliz, ¿no? Y en este caso, detonar una vida en el activismo que se mantuvo, como decía Luis y como ya nos estás contando, pues el resto de su existencia, con una fidelidad a sus convicciones encomiable, me parece fantástico. Y No, bueno, sí, además llegó ese momento de la Ciudad de México para el activismo LGBT era particular, ¿no? O sea, se estaba reuniendo apenas el grupo, el Frente de Liberación Homosexual, en torno a Nancy Cárdenas, sobre todo, y algunos otros intelectuales. Eso sí, la mayoría todavía en este punto sin, digamos, salir al espacio público, ¿no? Sin, todavía no habían las primeras marchas, todavía no había candidatos, como veremos más adelante. Este, todavía era una organización, pues, casi clandestina, ¿no? sí, exacto. Y sí, el hecho de que, por ejemplo, ni siquiera sus compañeros al inicio supieran exactamente en qué estaba metido en torno al activismo LGBT, digo, porque sabían que era un militante de izquierda, ¿no? Incluso hasta uno de los dirigentes y que estaba metido en todo, pues sí, en la militancia en general, no particular en la cuestión LGBT, pues también te habla de justo cómo incluso dentro de esos mismos círculos de izquierda todavía no era algo que intuitivamente se iba a apoyar, ¿no? De hecho, también hay una anécdota que tal vez la saben, que justo cuentan sus compañeros, que es que una vez estaba en una asamblea donde había, pues, entre ellos muchos del Partido Comunista y que, bueno, ahí un profesor dirigente del Partido Comunista dijo que pues que ante la represión de los granaderos no se fueran corriendo como locas y jotos, ¿no? Entonces él se planta y le dice, bueno, según este texto es con todo respeto, creo que confunde valor y organización con preferencias sexuales. Yo soy homosexual y participo al igual que todos ustedes. Y creo también que como yo, hay muchos entre ustedes que se esconden y cuentan chistes para no asemejarse, ¿no? Es como planta cara ¡Zas! y dice, a ver, aquí Joto y los Jotos tenemos mucho valor, ¿no? O sea, Claro, ahora sí que en vez de pinche gobierno puto, es pinche gobierno hetero, ¿no? exacto, De dar la vuelta, ¿no? Dar la vuelta, sí. exacto. Wow. Ujú. Entonces, a partir Mucho de ahí, pues, mérito en esa época. ¿cómo? O sea, como que quizá ahora ya eso suena más como normal, pero tengan en cuenta que en esa época nadie salía del closet públicamente. Es decir, y menos, bueno, no menos, pero tampoco ni siquiera en la izquierda. Es decir, ni siquiera los partidos comunistas, socialistas, anarquistas, seguían siendo pues muy patriarcales y muy misóginos, la verdad. Cosa que estaba, bueno, relativamente, pero que estaba empezando o iba a empezar a cambiar Ujú. apenas Ujú. en los 70s. Y bueno, justamente en esa época empezó a haber una serie de rompimientos. Fue una cachetada muy famosa que le dio Nancy Cárdenas a,
a José María Covarrubias, se pelearon, digamos, lesbianas y gays, se pelearon los de la vieja izquierda, la vieja guardia, digamos, con los jóvenes, los de la nueva izquierda. En ese contexto surgió un grupo que no era precisamente un grupo político, sino una especie de grupo de autoayuda psicológico de un personaje, pues, como muy chairo y muy, pero también muy, bueno, medio no sé cómo decirlo, holístico, de psicología que se llama Sex Paul, inspirado un poco en las ideas de Wilhelm Reich, y ahí fue como un semillero que empezó esto, si no me equivoco, fue por el 74 más o menos, y ahí empezaron a entrar, pues esto, sobre todo muchos jóvenes homosexuales, varones casi todos, pero muy socialmente comprometidos, muy politizados, muy de izquierda, desde luego, aunque de diversas tendencias, ¿no? Y ahí me parece que estuvo Max Mejía y conoció a muchos de los que después, igual que él, serían de los principales líderes del movimiento, ¿no? Ujú. Sí, y creo que, digo, sin adelantarnos, justo para ir como en orden, analizar el mismo activismo, la misma militancia de Max, es también analizar un poco las vicisitudes de la izquierda mexicana y de cómo es que se fue plantando, organizando frente a los cambios mundiales y nacionales, ¿no? O sea, por ejemplo, justo empezar en esa izquierda radical, que era, pues, la opción de izquierda frente a un PRI que se decía supuestamente de izquierda, pero pues que era totalitario, autoritario, y de un lado tenías el PAN, ¿no? Que era la oposición, pero a fin de cuentas de derecha, homofóbica y religiosa, etcétera. Y pues claro, donde había que militar como LGBT, pues era en la izquierda radical, ¿no? Y cómo pues después, frente a los diferentes cambios, sin renunciar a sus ideas de libertad y de justicia, pues a lo mejor ya no es directamente socialista, sino más como socialdemócrata, pero sigue siendo consecuente con una lucha de un cambio, ¿no? Frente al contexto que le tocó vivir ya posterior a la implosión del PRT, por ejemplo, en este caso, ¿no? Incluso también la intuición que él tenía y que fue a lo mejor motivo de discusiones dentro de los mismos activistas jotos y lesbianas, la intuición que él tenía de decir, la lucha LGBT también es política, ¿no? Y de qué manera impulsamos un proyecto que dispute en lo electoral también, pero también en otros espacios y que haga avanzar las causas LGBT, ¿no? Frente a lo mejor otros activismos, pues más anárquicos o más autonomistas, ¿no? Que pensaban que a lo mejor una lucha, una intervención política directa o electoral directa, pues era desviar el movimiento, ¿no? Entonces, pero digo, esa intuición fue bastante interesante de Max, que podemos decir después si estaba equivocado o no, pero que se atrevió a hacerlo, ¿no? Claro. Y Sí, bueno, es. Perdón, sí. Justamente ahorita que dijiste esto de la lucha política, ¿no? O sea, obviamente lo político no se reduce a lo procedimental, a la, digamos, a contender por un puesto de elección, a ejercer el voto, pero finalmente, incluso ahora con todo y estos, digamos, candados que hay para, digamos, asegurar una representación mínima fue un terreno vedado durante mucho tiempo, ¿no? Y el poder acceder a una candidatura, como lo hizo Max Mejía en algún punto, aunque se supiera, digamos, se diera por sentado que iba a haber, que no se iba a conseguir el puesto, vaya, que no iba a haber un triunfo electoral, pero finalmente la sola existencia reconocida, podríamos decir, sancionada por el partido político, que incluso ahora el partidismo en México es una cosa que no se ha perdido, que ha tenido algunas modificaciones, pero que no ha perdido su fuerza, tiene una importancia mucho mayor, sobre todo tomando en cuenta los años en los que se dio todo esto, ¿no? El ir abriendo esas puertas y hacer una lucha política en todo sentido, ¿no? Ya hay una lucha política al tomar las calles, al hablar, al estar en los mítines, pero además abrir la puerta digamos, a lo más tradicional de lo político, a lo más básico de lo político, que es el estar en un partido y contender por un partido, también se da en ese momento y es interesante todos los caminos que se empiezan a abrir y los distintas veredas, podríamos decir, de esos caminos que también se empiezan a reconocer y a ver como necesarias de transitar, ¿no? y además, algo interesante que ocurrió en ese momento fue una reforma política importante
en el sistema electoral mexicano en 1977, que, bueno, básicamente antes de eso, pues estaba el PRI y se permitían básicamente la existencia de un partido a la derecha que el PAN y un partido a la izquierda que el PPS, muy, muy pues vamos, que eran oposición leal, entre comillas, pero después de la vergonzosísima elección del 76, donde no hubo candidatos de oposición y ganó López Portillo como único candidato, el PRI se vio obligado, digamos, a hacer una reforma política que le abrió la puerta, digamos, a la vía electoral, que era una vía que desde muchísimos años antes, ¿no? Desde los años 30, los partidos comunistas, ¿no? Los partidos de izquierda no tenían, de pronto sí la tuvieron, se legalizó el Partido Comunista, pero más importante para el caso, se fundó un partido que se llamaba el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, un partido trotskista, que es, pues sí, el ala, digamos, la facción izquierda dentro del comunismo, ¿cierto? Y ahí, bueno, ¿cuál fue la relación de Max Mejía con todo esto? Sí, o sea, de entrada, antes de ser el activista LGBT abiertamente, él ya era Ujú, militante del PRT. ujú, Incluso, pues, formaba parte de la misma dirección del PRT, estando dentro del closet. Que cuando ajá, sale del closet, pues generan también una serie de debates al interior, incluso cuando era, pues, una izquierda, justo lo que hizo, de la izquierda del comunismo, que se supone un poco más abierta a estos temas, ¿no? También generó toda una discusión al respecto. Pero lo interesante también es de Max, que es que al mismo tiempo que él es militante del PRT, incluso estando en la dirección del PRT, también genera todos esos espacios de organización netamente LGBT, ¿no? Por ejemplo, pues la fundación de Lambda, del grupo Lambda, y ujú. que en sus idas y venidas entre Ciudad de México y Colima, pues también aquí en el 80 funda Lambda, y eso es bien interesante porque, o sea, una ciudad pequeñita, que sigue siendo Colima, pero ahora imagínense en los años 80 todavía más, o sea, ser una de las primeras ciudades en México en las que había un grupo LGBT, ¿no? O sea, abiertamente, y allí donde había gente que salía a las calles. Acá vieron la lucha, por ejemplo, sobre unos presos políticos que los metieron a la cárcel supuestamente porque habían sido violentos o habían robado algo, un asunto así, pero en realidad eran presos políticos de homofobia y pues luchan, ¿no? Por la liberación de esas personas y demás. Entonces, bueno, es importante el Max, no solo en la historia del movimiento LGBT nacional, sino también pues cómo conecta este pequeño terruño justo con la historia nacional de México, a pesar de que hemos estado aislados durante mucho tiempo, ¿no? Entonces sí, o sea, Max, después de esta reforma electoral que justo pasa por la deslegitimación del PRI, pero también pues por todo el impulso que fueron las huelgas de los 50, 60 y el 68 mexicano y la irrupción sindical de los 70, que bueno, eso empuja, ¿no? Para que el gobierno abra el espacio electoral a estos grupos y bueno, el PRT dice, bueno, aprovechemos este espacio y ya para el 82, pues en la elección presidencial, Max es candidato, ¿no? Candidato en segundo lugar de la lista plurinominal a una diputación federal por el PRT. Y justo como dice Ignacio, tal vez no pensaban ganar, pero es la idea de utilizar las elecciones como un altavoz para las ciertas demandas, ¿no? Porque en el 82, por ejemplo, la candidata del PRT a la presidencia era Rosario Ibarra de Piedra, ¿no? La legendaria madre buscadora en lucha contra la guerra, los crímenes de la guerra sucia en México, y que con ella en la cabeza muchos activistas de diversas causas pues se suman, ¿no? También en uno de ellos Max. Pero bueno, sí, habría que decir que antes de eso, Grupo Lambda era una organización pues comunista, digamos, comparada, no fue la primera, antes apareció o bueno, al menos se hizo más vocal más rápidamente el FAR, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria de Juan Jacobo Hernández, pero el grupo Lambda era un poco más, ¿cómo decirlo? No quiero decir más radical, no sé si es la palabra, sino más, pues más político en un sentido más tradicional, ¿no? Un partido realmente marxista, cosa que el FAR no era. Y bueno, junto con el FAR y el grupo Oikabet, en 1978 fundaron un frente, ¿no? Es decir, tres organizaciones más o menos independientes, pero que juntas participaron en una serie de marchas en el 78 y en el 79 ya organizaron las tres la primera marcha del orgullo, ¿no? Justo cuando se cumplían 10 años de lo de Stonewall. Bueno, Lambda era una de esas organizaciones, quizá la figura en ese momento
o no sé si en ese momento, pero bueno, la que hoy es más recordada es el ya fallecido también Javier Lizárraga. Pero Max Mejía estuvo ahí desde el origen, ¿no? Desde que se fundó este partido en 1978, que era, pues sí, en algún sentido sí, más radical, aunque bueno, ahora se ve no sé, se siente un poquito desde el siglo XXI, se siente quizás su discurso un poco más acartonado, un poco más, pues esto, de la izquierda setentera, pero también más serio, ¿no? Más serio en su militancia política. El FARC, digamos que eran más alocados, más de organizar pues shows travestis, cosas así, romper todo, echar mucho desmadre, como que los de Lambda eran un grupo mucho más científico incluso en su manera o sea, buscaban mucho hacer como mesas de debate, invitar a sexólogos, discutir el tema de la homosexualidad, la cuestión homosexual, como se decía en esa época, de una manera como lo más seria posible, lo más teórica, lo cual muchas veces los hizo entrar en conflicto con el FAR, y bueno, con los otros miembros. Y bueno, en ese contexto fue que sí, llegaron las elecciones del 82 y el PRT postuló a Rosario Ibarra de Piedras, como decía Tejuinito, y, este, y también por primera vez en toda la historia de México, candidatos abiertamente homosexuales en su lista de candidatos plurinominales, que sí, como ya han dicho los dos, no tenía ninguna posibilidad de ganar, pero aún así fue un acto simbólico súper poderoso, ¿no? Súper fuerte decir, no solo vamos, o sea, no vamos a lanzar unas candidaturas a pesar de que sean gays, bueno, era un hombre homosexual, Max Mejía, y una mujer lesbiana, Claudia Hinojosa, sino porque son gays, porque son militantes de una organización de izquierda, pero homosexual, lo cual fue una cosa súper, súper revolucionaria para 1982, ¿no? Sí, o sea, los ochentas eh, es que están las dos, según el año en el que hayas nacido, los ochentas puede ser historia antigua o historia contemporánea. Entonces, están las dos posiciones de verlo como algo lejanísimo, como algo que, pues, quién sabe si había teléfono y si ya habían inventado la rueda, o como esa década prístina y maravillosa en la que la música era buenísima y entonces la nostalgia por los ochentas apunta a muchas otras cosas, menos a todos estos cambios trascendentales en la manera de plantearse, como disidencia existiendo en un país, pues muy centralizado, por supuesto, marcado por los años y años y años del priismo hegemónico. Entonces, es chistoso hacer esta lectura de los ochentas desde una perspectiva muy distinta y posiblemente llevar esta reflexión a nuevas generaciones que los ochentas son pues la nada antes del internet que lleva a identificar justamente todo lo trascendental que fue la década, no solo en la música, que sí, este, pero en muchos otros aspectos que a los cuarentones como yo, que nacimos en esa década, pues nos marcarían, ¿no? O sea, somos el resultado de esos cambios dados ahí cuando todavía la homosexualidad no salía de la lista de enfermedades mentales y entonces eso implicaba muchas cosas. Sí, sí, fíjense que, bueno, tengo aquí a un lado una carpeta que justo esta amiga de Max, que es Ángeles Márquez, me dio una vez porque, bueno, estuvimos preparando por ahí una campaña en torno a los 500 años de la fundación de Colima, nos dijimos, hay que rescatar las luchas que ha vivido Colima, más allá de conmemorar que unos españoles pusieron una cruz y fundaron una ciudad. Y parte de esa campaña, pues también era rescatar justo las luchas homosexuales, ¿no? Y entonces, en ese contexto es que esta compañera mayor me regala una carpeta con copia de muchos documentos que ella tenía guardados y que la verdad, o sea, hace rato que la volví a abrir para refrescar un poquito la memoria de algunos datos. Me encontré justo con una declaración del CLARI, porque fue otra de las organizaciones o frentes que funda Max Mejía en el 82, que es un Ujú. comité de apoyo, pues se llamaba así, Comité de Lesbianas y Homosexuales en apoyo a Rosario Ibarra, ¿no? Entonces, es decir, como esta plataforma LGBT, bueno, lésbico y gay, en ese entonces solo eran esas dos siglas,
para apoyar esta candidatura y justo no en un hecho como de que se pensara que Rosario Ibarra pudiera ganar, sino simplemente, o sea, sino que se fuera un pretexto para organizar, ¿no? A lesbianas y gays y de alguna manera politizar, ¿no? Y es como un cartel, una proclama escrita a mano, que termina diciendo, el 4 de julio vota por el PRT de rectángulo rojo, ¿no? Colima, mayo del 82. Entonces, justo es como un montón de pasión militante, hasta de romanticismo, si podemos decirlo así, porque claro, o sea, una hoja a mano colocada en un poste no iba a competir con los grandes mantas del PRI, por ejemplo, ¿no? Y todos los acarreados que tenían, o el cooperativismo, pues, que tenía. Pero era una mística justo de que estaban implicados en cambiar el mundo, ¿no? Con los recursos que tenían, así sí, no tenían un mimeógrafo o una rotativa, no sé si así se diga, pero me suena como cosas antiguas. Tenían manos, Hablando ¿no? de... Hablando de, Una era, fotocopiadora, claro. pero sí, Sí, de hecho fue justamente en esas elecciones, creo yo, la única vez que hubo un episodio de violencia política contra un grupo de militantes gays, ¿no? Fue justo durante un meeting, si no me equivoco, en el Parque México, aquí de la Ciudad de México. La verdad es que no sabemos en esos casos nunca si son pagados por el Estado o no, aunque siempre tenemos la sospecha de que, o sea, nos inclinamos a creer que sí, pero bueno, un grupo de porros atacó, empezó a insultar ahí a la gente que estaba en el meeting de Max Mejía y de Claudia Hinojosa. Afortunadamente no pasó a mayores la cosa, no hubo muertos ni heridos graves, pero pues digamos que sí, ese fue un momento muy delicado. Pero también en 1982, si no me equivoco, haciendo campaña, llevó a Max Mejía a recorrer el país y fue donde conoció la ciudad que luego sería muy importante en su biografía, que es Tijuana, que era también una ciudad súper interesante en esa época en temas de moral sexual y de cosas como eso. Un poco igual que Acapulco, aunque no eran, en esa época Tijuana no era una ciudad muy grande, pero sí era una ciudad de la frontera con una, digamos, carácter sexual muy liberal, con muchos espectáculos travestis, ¿no? Con shows drags, justo por su cercanía con Estados Unidos. Y eso creo que sería muy importante en la vida posterior de Max Mejía, pero bueno, no me quiero quitar, no me quiero adelantar ni quitarte mucho la palabra, Irving. sí, no, también, no, justo iba a decir eso que, bueno, frente al fraude del 88, ¿no? O, bueno, pierde Cuauhtémoc Cárdenas, hay una desmoralización también de la izquierda, cae el muro de Berlín, y bueno, eso implica un impacto que a lo mejor nosotros no podemos valorar como ellos que vivieron eso, ¿no? Entonces, es como que eso fue un gran impacto, pues él decide irse a San Francisco, ¿no? Un tiempo como un poquito olvidarse de los ajetreos, también pues del cansancio de tantos tiempos de militancia contracorriente, y sí, después termina en Tijuana. Bueno, además, la otra cosa, por si todo eso fuera poco, es la época de la crisis del VIH-Sida, donde Sí, además. muchísimos activistas se están muriendo, pero muchísimo, ¿no? Y casi que la lucha, al menos de estos activistas gays, se vuelve una lucha por la supervivencia, ¿no? Ya en vez de exigir liberación y alto a las racias, simplemente pues tienen que estar buscando en qué hospital los van a recibir y cómo, pues, tener un trato digno. Y si algo se exige, digamos, políticamente, solo que se incluyan los retrovirales en el paquete de salud, que en los hospitales. En fin, es una época, sí, decía Ignacio, muy bonita para la música y lo que ustedes quieran, pero los 80 la verdad es que fue una época terrible en muchos aspectos, una época negrísima, una crisis económica galopante. Eso, la caída el fin de la Guerra Fría, la caída de la Unión Soviética, no tanto como Estado, sino como pues la encarnación de una posibilidad, ¿no? Es decir, de un Estado obrero real, del socialismo realmente existente. Por más que hubiera críticas y todo, pues se sentía que esto pues era lo que abría la posibilidad de salir de la esfera de influencia de Estados Unidos y de repente eso se acabó, ¿no? O sigues el modelo gringo capitalista o sigues el modelo gringo capitalista. Y eso debió haber sido un golpe durísimo para los militares, sobre todo para los que habían dado la vida a la militancia, ¿no? Y así, bueno, ahí es cuando por eso se explica, ¿no? Esta decisión de ya, por favor, déjenme en paz y de irse a San Francisco, donde sí, el tema del VIH-Sida también estaba terrible, pero bueno, por lo menos era un escape a la realidad y a las luchas políticas cotidianas de aquí, supongo. Ujú.
Sí, y también, bueno, pensar en que San Francisco es una ciudad también súper multicultural y que a pesar de todo eso que está sucediendo, pues ahí también vuelve a conectar Max justo con este legado suyo, ¿no? De la cultura, del teatro, de la poesía, etcétera, y que a fin de cuentas es a lo que dedica gran parte de sus últimos días, ¿no? Ya en Tijuana, radicado en Tijuana. Que es una parte de su vida a lo mejor que conozco un poco menos, pero que también es interesante, ¿no? Porque también a fin de cuentas nunca se desengancha totalmente de la política, ¿no? Sino vuelve a ser candidato plurinominal ya en principios del siglo XXI, ¿no? Bueno, a lo mejor ya me estoy saltando un poquito, pero a principios del siglo XXI pues vuelve a ser candidato por otro partido y digamos que esta idea también de transformar la sociedad pues sigue estando presente en la vida y obra de Marx. Sí, Y que bueno, finalmente, perdón Luis, finalmente, aunque realiza este muy necesario escape, justamente como decía Luis, de las luchas cotidianas y de su realidad más inmediata, estar en contacto con esta otra realidad, no necesariamente ideal, pero sí al menos distinta, y el luego centrarse en la producción artística, finalmente son otras maneras de mantener viva la consigna o la proclama, ¿no? Finalmente hay muchas maneras de expresarlo, no que la obra artística necesite un mensaje per se y o si lo tiene sea el único posible, siempre son elementos y piezas que se están reinterpretando según el momento. Pero creo finalmente que está ahí puesto de alguna manera, ¿no? La decisión de incluir o no incluir algo finalmente también nos dice sobre la figura, sobre el contexto, sobre las luchas tanto comunes y sociales como internas, ¿no? A partir de esas otras realidades también con las que estuvo en contacto, ¿no? La manera de vivir la militancia y el activismo en California, por ejemplo, pues tenía puntos de conexión, pero también muchos de diferencia y de distinción respecto del cómo se hacía y qué se podía hacer en el activismo en México, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo se mantiene, ¿no? O qué permite vincular eso que hizo después con lo que había hecho antes en las calles y en los mítines y todo esto, ¿no? Creo que son muchas maneras de expresar eh, ese mensaje que llevó toda la vida. y bueno, ahí en Tijuana fundó una cosa muy chida que se llama GELAM, que quiere decir gente latina de ambiente. Siento que ya en una época en que todavía no se usaba eso del lenguaje incluyente, Mi el hecho de gente decir latino. gente, ajá, De mi gente latino. latina. Pero bueno, lo de gente latina así en femenino, digo, aunque es, digamos, gramaticalmente correcto si quieren, Ujú. eh, pues se sale un poco de la norma, ¿no? En vez de hablar de latinos. Y bueno, Ujú. por supuesto, de ambiente era un eufemismo muy de la época para hablar de los gays, pero la verdad es que todo el mundo sabía lo que eso significaba. Y fue muy interesante que después, en el 91, cuando regresó a México, ya no volvió, bueno, no volvió a Colima, pero tampoco volvió a la Ciudad de México, sino que se quedó allá en el norte, en Tijuana, donde, si no mal recuerdo, entró en contacto con otro activista de allá, Emilio Velázquez, y pues no dejó el activismo, pero solo que lo hizo desde allá, desde la frontera, ¿no? Y dirigió varios proyectos editoriales, El arte de vivir, Frontera Gay, y también cosas culturales como fotográfica, Péndulo Cero, Sabor y Arte, una cafetería, toda clase de cosas, la verdad, bien, bien creativas, pero nunca, como decía Irving, nunca alejadas de la política, ¿verdad? Sí, claro. Sí, porque por ejemplo, durante el gobierno panista, ¿no? Ahí en Tijuana también pues hubo persecuciones a activistas LGBT, a muchos jóvenes y desde su posición como, mejor como artista, pero que eso le implicaba tener también una voz, ¿no? Como editor de revistas y demás, pues también utilizaba su voz, utilizaba lo que había construido, digamos, socialmente en Tijuana, pues para defender, ¿no? A estos jóvenes que eran perseguidos, incluso algunos encarcelados, ¿no? O ya entrado el siglo XXI también el denunciar, ¿no? Discursos de odio del mismo gobernador en contra de las adopciones y el matrimonio igualitario. Entonces, sí, o sea, nunca estuvo desligado del activismo político.
Oye, y perdón la pregunta, pero hemos hablado ya bastante de su activismo y de su política. Pero volviendo a la parte de los chismes, ¿qué sabemos de ¿Ok? su vida amorosa y o sexual en todos estos? Creo que no es muy abierta, pero bueno, como era la consigna justo de su época de activismo, ¿no? Lo personal es político, así que creo que es importante. Ay, ahí sí te fallo, ¿eh? Fíjate que me sé luego los machismes de otros personajes, pero no sé si o no he estado en el espacios correctos para entrarme al chisme, o a lo mejor era medio discretón. Yo creo No que sé sí, qué porque pasa. en general no se habla mucho, bueno, a lo mejor sí en algunos círculos, pero yo Ok, tampoco. Hasta ok. donde tampoco he oído nada de parejas o amantes, al menos no muy duraderos o Formales. de Max Mejía, lo cual no quiere decir, es decir, eso no significa que fuera, eh, digamos, que se volviera a meter en el closet ni que lo Sí, mantuviera no, para oculto. nada. Creo que es más probable que no tuviera como la mayoría de los gays de esa generación, que no asumiera la necesidad de tener una relación monógama estable de largo plazo como una meta de vida, ¿no? Sino más bien tenía amantes más o menos esporádicos, Sí, más o menos pasajeros. No sé, a lo mejor desde el cielo me está oyendo Más Mejía o sus novios y me están diciendo, ¿qué? ¿Amantes esporádicos? sí. Pero bueno, no sería, Pero si quiero decir, estuvimos no sería 30 raro. años. Pero sí estuvimos Ajá, 30 exacto. años. Pero bueno, eso es algo que estoy diciendo yo y que pero bueno, no sé cuál sería el caso, pero definitivamente él siempre se presentó, se identificó como activista, incluso como empresario, ¿no? Con esas, bueno, Ujú, empresario suena muy feo, como emprendedor de estas cafeterías, estas revistas, estos espacios culturales y de activismo, siempre fueron muy abiertamente gays. Por cierto, la ciudad de Tijuana no siguió la ruta de la Ciudad de México. Tijuana tardó mucho tiempo en tener su primera marcha del orgullo, pero sí era de las ciudades más, eh, pues más libres, ¿no? O más liberadas, y en buena parte creo que se lo debemos, bueno, desde luego a su pasado de ciudad de pecado, ¿no? A los prostíbulos y cabarets que desde los años, desde la época de la prohibición, pero Max Mejía hizo mucho por renovarla, por hacerla más segura, sobre todo con hombres sexualmente y, bueno, diversos y de género, más que sexualmente, es decir, con travestis, mujeres trans, etcétera, hizo que Tijuana se convirtiera en una de las capitales más de la, digamos, pues sí, de la diversidad sexual a finales del siglo, contrastando justo con que Baja California fue el primer, bueno, fue el primer gobierno que perdió el PRI, pero lo ganó el PAN, así Ujú. que desde los años 90 fue No me el PRI. defiendas, comadre. Exacto. En su momento fue muy celebrado como, wow, la democracia llegó a Baja California, perdió el PRI, un poco como lo que pasaría más tarde acá a nivel federal en el 2000. ujú. Pero bueno, la verdad es que el gobierno panista de Baja California en los noventas no debe haber sido fácil para un gay tan abiertamente gay, ¿no? Y tan valientemente gay. Sí. Sí, porque volviendo justo a esto de los amantes y demás, o sea, también coincido contigo que no era por una cuestión como de que estuviera en el closet, porque lo que sí he escuchado de sus amigos, excompañeros, es que era pues, muy histriónico y de repente iba caminando y se lanzaba a decir alguna frase y así, entonces, o sea, para nada se escondía, ¿no? Para nada, para nada. Y sí, que yo a lo mejor tiene que ver más con que a lo mejor esa vida más, acá sexual y amorosa, a lo mejor pues no le gustaba mostrarla tanto, a lo mejor justo lo que tú dices, pero digo, Lo especulamos, cual ¿no? está en todo tu derecho, en Sí, todo su claro. derecho. Digo, a mí porque me encanta el chisme y me encanta enterarme de las vidas de los demás, pero la verdad es que pues no tendría por qué estarla eh, exhibiendo necesariamente. Pero, Mientras, sí. bueno, Pero, tampoco regresar como al closet, ¿no? me metiste el gusanito de la curiosidad, aunque suena como albur. Para la siguiente vez que vea Ángeles, justo le voy a Mete lo preguntar, que oye, quieras. y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes de los amantes de Max? Pero bueno, sí, y ahora volviendo a lo que decías justo de Tijuana, también se me hace algo muy bonito que, ajá, podemos decir que es de Colima, pero al mismo tiempo no es de Colima. Y México podrá decir, sí, Max es nuestro porque aquí militó y aquí son cosas bien importantes y demás, o puede ser incluso más conocido que en Colima, pero tampoco puede decir que es totalmente de Ciudad de México y Tijuana, pues
sus últimos años de vida era otro tijuanense más, ¿no? Y alguien importante de Tijuana, pero al mismo tiempo tampoco era de Tijuana. Entonces, como, no sé, es como una idea muy bonita de que Max fue de muchos lados al mismo tiempo de ninguno, ¿no? Es como un personaje cosmopolita que en cada una de sus etapas dejó algo en esas ciudades en las que vivió y que a fin de cuentas no vivió en vano, ¿sabes? Entonces, es como que, wow, ¿no? Ojalá podría yo llegar a ser un poquito lo que fue Max, ¿no? Y del impacto que tuvo y de eso, de ser un hijo de todos lados y al mismo tiempo de ninguno, ¿no? Sino de una causa. Sí, realmente, porque casi siempre cuando uno piensa en figuras como de todo México, son figuras muy centradas en la capital, ¿no? En la Ciudad de México, no sé, como Salvador Novo, Monsiváis, muchos de los personajes que hemos hablado, o son muy locales de su terruño, como decías, de Michoacán, de algún pueblo de Jalisco, de Veracruz, de Chiapas, o son de la Ciudad de México y entonces sí son como para todo el país. Y Max Mejía no, ¿no? Es como de Colima e hizo cosas en Colima. Sí, tuvo su paso importante, desde luego, por la Ciudad de México y su paso por Tijuana. Además, tres lugares bien distantes entre sí, bien distantes y bien distintos, ¿no? Con Sí. un programa muy distinto. Y en todos hizo cosas, y bueno, tampoco son tantísimos, pero igual es más de lo que la mayoría podemos decir, ¿no? Haber dejado su marca en tres lugares tan distintos del país pues está súper chido, ¿no? Yo también lo admiro mucho. Pero al mismo tiempo, hablando de su familia, porque llegué a conocer algunas de sus hermanas, es al mismo tiempo de que era un personaje pues cosmopolita y de muchos lados, regresaba, ¿no? Con su familia y se quedaba, cuando venía a Colima se quedaba con sus hermanas. Por ahí también leí una anécdota de que su familia se entera de que es gay viendo una entrevista a nivel nacional, o sea, ni siquiera les había contado, como, ok, pero lo aceptaron, ¿no? Y hablamos pues también de tiempos que a lo mejor no era tan común que las familias aceptaran a un hijo gay, ¿no? Y que Sí, de exacto. alguna manera, ujú, Si no me equivoco, dio una entrevista muy famosa con Jorge Saldaña, que ahora ya no le sonará, pero que en su momento era de los programas como de periodismo investigativo más vistos, hablando del VIH, bueno, del SIDA, como se decía más en esa época, en una época en que nadie se atrevía a hablar del tema en la tele. Es decir, de nuevo, quizá visto desde ahora digan, ay, que cualquiera puede salir hablando de un tema así, ¿no? De un tema serio. Ni siquiera dijo que él tuviera VIH, creo que no, hasta donde yo sé no lo tuvo. Pero aún así, el solo hecho de salir en la tele y decir que uno que era activista, asumirse como gay, no sé si esa fue la entrevista que vio su familia, probablemente sí, porque realmente el programa de Jorge Saldaña era súper visto a finales de los 80 y principios de los 90. Pero realmente, no sé, quizá cuesta dimensionar la valentía, el valor que requieren hechos como ese, o que requerían en esa época. Y más en esa época que tanto a los militantes de izquierda, por un lado, como a la población, iba a decir LGBT, pero no, G específicamente. Bueno, a los hombres homosexuales les estaba golpeando, o los había golpeado muchísimo la crisis de VIH-Sida. De verdad que estaba la moral por los suelos, terremotos, crisis económicas, en sí, fin, un horror. Y aún así tener la fuerza moral, ¿no? La dignidad de seguir hablando y seguir defendiendo temas como lo hizo Max Mejía y no con esa lucha, pues está muy chido. Yo dije que no quería, siempre he dicho que no quiero que este programa sea como para hacer homenajes, pero creo que aquí sí nos estamos yendo un poco, un poco mucho a lo laudatorio, pero la verdad es que creo que sí se merece Max Mejía nuestras alabanzas. sí, Sí, ahora te queda de tarea, Irving, el chisme. Y ahora sí que el novio al que lo gosteó y Claro, que, a lo que, mejor que, los exes tienen otros datos y tienen ajá, que otra los historia de exes todo nos lo digan así horrible. una cartita así de pinche viejo. Sí, sí, muy artista, pero a mí me gosteó y me robó la licuadora. sí, sí, Me pagó su estoy aquí haciendo mis anotaciones, fíjate, para hacer ahí una investigación de campo. Sí, sí, sí. Ahí lo sabrán mis conclusiones. Muy bien. Pues no sé si ya estamos llegando un poco al límite de la hora, pero no sé si quieras, Irving, decir algo más como para eh, concluir. No, pues que creo que, bueno, y también voy a sonar un poquito homenajeador, ¿no? Pero creo que para muchos
Jotos aquí en Colima nos da mucho orgullo pues tener como a un representante aquí de este terruño pues a nivel nacional en torno al movimiento LGBT en México y que de alguna manera nos sentimos representados por él y también porque a lo mejor pues mi colectivo, que es Orgullo Disidente, también está bastante implicado políticamente, no solo en lo LGBT, entonces como que de alguna manera es un referente, ¿no? Y aparte de justo esta cercanía más o menos, sí, más allá de lo político, a través de los amigos de Max, se nos cuentan sobre él, pues también se siente como alguien cercano, como alguien que a lo mejor nos hubiera gustado conocer más en persona, convivir más en persona, pero que tuvimos la oportunidad de conocerlo y sobre todo como de sentir que es un compañero más que está aquí. Wow. Y sí, entonces, sí, eso al menos es lo que yo siento y pues me da mucho gusto poder hablar de él aquí con ustedes. Ay, qué chido, qué bonito. Y qué envidia también. A mí yo no lo conocí y me hubiera encantado conocerlo. A veces siento que perdí la oportunidad de conocer a mucha gente eh, que sí ya alcanzaron a ser pues contemporáneos, o sea, vamos, de estar vivos al mismo tiempo que yo y que sin embargo yo no topaba en su momento y que no, bueno, también la vida no es tan fácil. Pero bueno, qué padre tener esa oportunidad. Y bueno, para terminar, hacemos tenemos nuestra tradición de la pregunta, ¿no? De Fuck, Mary Kill, de que, y bueno, en este caso creo que está medio claro para dónde va la cosa, ¿no? En algunos han sido personajes bastante odiosillos que han merecido la muerte, ¿no? Recuerdo a Salvador Novo, entre otros, Sí. le tocó Kill, no muchos más. Luego, y nos han criticado Ignacio y a mí porque tenemos, sobre todo cuando hay foto y estaba guapo, a la segunda opción, a la de Fox. Pero bueno, está, creo que la opción más elevada, no estoy seguro que sea más elevada que la de Fox, pero es la de Mary, la de casarse con él. Tú qué, bueno, para no influirte más, Irving, ¿tú qué querrías hacerle a Max Mejía? Digamos un Max Mejía joven o de tu edad, pues. Ay, yo siento que Mary, porque si digo fuck, a lo mejor ni hubiera hablado de mí, ¿verdad? Y tiempo después, 3 fotos estuvieran especulando si cogió o no conmigo. Pero entonces yo creo que mejor Mary. No, o sea, fuera de ese y del chiste, también siento como que en muchos sentidos nos podríamos haber acompañado y lo podría haber acompañado en su misma lucha en lo que hacía y demás. Entonces yo creo que ahí estamos, como, como, como que me hubiera gustado ahí compartir la vida. Entonces, a lo mejor o parte de ella. Entonces yo creo que Mary, yo creo que sí. Ay, qué bonito. A Sí, ver la tú, verdad, yo me sumo. Yo también me caso. Me sumo a su trieja. vénganse, vénganse. Este, Todos los que quieran. Bueno, matrimonio múltiple que sea. Cuatrieja en este caso. Patriota. Mary, aplausos. Muy bien, muy bien por Max Mejía. Y muy bien por ti, Irving. Muchas gracias por acompañarnos. Fue un placer, un honor tenerte aquí con nosotros y contarnos de este gran héroe bueno, no solo de la lucha LGBT, sino de la lucha social, de la lucha política mexicana. Eh, no sé, Ignacio, si queramos decir, ¿tenemos algo más que decir? No, reiterar el agradecimiento y pues sí, pensar para futura ocasión y análisis qué pasó en esos años de Max Mejía en San Francisco, ¿no? Buena pregunta. Algo Buena ahí hay. pregunta. Vamos Ah, a Castro a buscar a buscar pistas, muy bien. A olisquear. a olisquear por ahí. Bueno, pues Muchísimas gracias. muchas No, gracias gracias. también a todas y a todos, a todos los que nos escucharon. Nos vemos en unas 2 semanas ya para nuestro último episodio de la temporada, antes de cerrar con algún personaje aún por revelarse. Bye. 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 Gracias.